Con respecto a las características que tiene la atmósfera, especialmente la temperatura y la presión atmosférica, terminan involucrando cuestiones operativas lo suficientemente serias e importantes como para que desde el punto de vista estrictamente operativo, ya no el conocimiento meramente de un concepto académico, el piloto las tiene que tener muy presentes. Una de ellas es el efecto de la temperatura no estándar sobre la altitud indicada en el altímetro. El aire frío es más denso que el cálido, como ya lo hemos visto. El altímetro, igual que cualquier otro instrumento colocado en la aeronave, está calibrado de fábrica, por construcción, por diseño, para trabajar con máxima precisión bajo condiciones estándar. Las condiciones de la atmósfera estándar, como hemos visto, nivel del mar 15 grados centígrados y 29,92 pulgadas de mercurio de presión atmosférica o 1013 milibares, casi nunca se dan en la realidad. Por lo tanto, en el caso de una disminución de temperatura exterior, la altitud verdadera es menor. La altitud verdadera, la que realmente tengo sobre el nivel del mar, es menor que la altitud indicada bajo temperaturas inferiores a la estándar. Esto es debido a que las isobaras, en la medida que la temperatura desciende, las isobaras también descienden porque representan, al tener menos temperatura, líneas isobáricas de menor presión y se comprimen entre ellas. Por lo tanto, a 15 grados centígrados sobre el nivel del mar, condiciones estándar, la altitud verdadera, la que vamos a leer en el altímetro cuando tengamos reglado el QNH correspondiente a el nivel del mar en esa localidad en ese momento, yo voy a tener una altitud sobre el nivel del mar determinada. Si la temperatura se incrementa significativamente, aumenta a nivel del mar 15 grados, yo voy a estar a una altitud verdadera por encima, una altitud real sobre el nivel del mar, por encima de la que me indica el altímetro. Y por el contrario, es si yo me sigue indicando 5.000 pies el altímetro y yo tengo esta altitud verdadera con 15 grados, y la temperatura desciende, que es lo que se convierte en una cuestión peligrosa y si no la corregimos podemos tener inconvenientes, con menores temperaturas a la estándar, la altitud verdadera, la altitud, la distancia vertical que tengo entre el nivel del mar y el avión en la realidad ya no van a ser 5.000 pies, va a ser significativamente menos. Por lo tanto, eso exige que se use para compensar un elemento que es muy simple, que es una carta que publicada por la OASI, es una documentación oficial que nos dice que en un aeroplano que esté a 1.000 pies sobre la superficie de altura, sobre la superficie del aeropuerto, a 1.000 pies sobre el aeropuerto y 10 grados bajo cero, ya voy a tener que compensar en 100 pies, voy a tener que compensar en 100 pies porque el altímetro me está indicando una altitud de 100 pies superior a lo real. Yo estoy 100 pies por debajo, por lo tanto tengo que compensar esto para no tener problema con un eventual obstáculo, terreno montañoso, etcétera. Fíjense que esto se magnifica de tal manera que a 4.000 pies de altura sobre el aeropuerto y menos 40 grados bajo cero, que es totalmente común en las montañas rocallosas, en la zona de Aspen, que tiene 8.000 pies de elevación ya nada más que el aeropuerto. Por lo tanto, con 5.000 pies arriba de Aspen, es muy común que yo ya tenga 40 grados bajo cero. Bueno, con 5.000 pies y menos 40 voy a tener que corregir mi altímetro 1.210 pies porque yo estoy 1.200 pies
por debajo de lo que me indica el altímetro. El altímetro me está indicando con un error tal que me está haciendo creer o pretendiendo, mejor dicho, indica 1210 pies por encima de la altitud verdadera que yo tengo sobre el nivel del mar. En el caso de 3000 pies y menos 30 grados, que es más probable todavía en muchos aeropuertos de nuestro país, ya tengo prácticamente 600 pies que corregir, porque si no puedo tener un obstáculo o terreno montañoso y si estoy operando en condiciones instrumentales, que no tengo condiciones visuales, representa un problema enorme. La altitud indicada y la altitud verdadera en condiciones estándar, por lo tanto, también es influenciada en la altimetría por la condición de cuando yo viajo de un punto A un punto B, que si en ambos puntos existe la misma presión, sobre el punto A yo tengo un QNH de 2992. Entonces en el altímetro pongo 2992. Y en el punto B, el control de tránsito aéreo también me dice QNH de Tandil, también 2992. Por lo tanto, si entre Tandil y La Plata yo no tengo diferencia de presión y voy a 7000 pies y el altímetro lo tengo regulado a 2992, a 7000 pies yo no voy a tener ningún inconveniente, siempre mi altitud indicada va a ser igual a la altitud verdadera. Pero la vida real no es así. Si yo salgo de La Plata para Bahía Blanca, estoy pasando por arriba de Tandil y me indican volar altitudes, no niveles de vuelo, de, por ejemplo, 3500 pies o 2000 pies, lo que sea. En el caso que no haya variaciones de presiones, la altitud indicada va a ser igual a la altitud verdadera entre uno y otro punto, como dijimos. Pero de vuelta, la vida real no es así. Y lo más probable es que si yo estoy manteniendo 5000 pies sobrevolando el punto A, que el QNH es 2992, pero hay 2836, una pulgada y media menos. Recordemos que cada pulgada, perdón, de diferencia de presión representa 1000 pies con la altura. Entonces voy a tener 1500 pies de diferencia y yo en la realidad, mi altitud verdadera sobre el nivel del mar va a ser no de 5000 pies, va a ser de 3500 pies, 1500 pies menos, de vuelta, condiciones de suelo montañoso, pero inclusive para la separación entre otras aeronaves, si yo sigo volando, ¿esto qué quiere decir? Que si yo sigo volando con el altímetro reglado en 2992 en un lugar donde el QNH es una pulgada y media menos, yo voy a seguir a una altitud mucho mayor que realmente debería estar indicándome el altímetro. Por lo tanto, siempre que haya una temperatura inferior a la estándar y siempre que haya una condición en que vamos volando desde un punto de relativamente altas presiones a sobrevolar un punto en una ruta con bajas presiones, si yo no ajusto adecuadamente el altímetro a lo que el control de tránsito aéreo me dice y sigo con un altímetro con un reglaje superior al indicado, como en este caso, voy a tener una altitud indicada superior a la verdadera. Y es absolutamente peligroso, sobre todo cuanto mayor es la diferencia de presiones, en este caso inferior a la anterior, y viceversa es cuando pasa lo contrario. Si yo vengo ajustado desde el punto B al A, vengo ajustado el altímetro en la ventanilla Colsman con 28,36 y la presión subió, yo voy a tener, si no pongo 29,92 en mi altímetro, me va a estar indicando el altímetro una
altitud más baja que la que verdaderamente estoy volando. Muy importante, muy importante. En altimetría, que es todo lo que tiene que ver con el reglaje altimétrico y las distancias verticales entre un punto de referencia y otro, hay conceptos que en la vida real pueden ser sinónimos y que podemos decirle altura a cualquier distancia vertical. Este avión está a tal altura, tal montaña tiene tal altura, tal antena tiene esta altura y yo estoy a tal altura sobre el nivel del mar. Eso en el lenguaje coloquial está perfecto. En aviación representan cuestiones totalmente diferentes los conceptos de elevación, altura, nivel de vuelo y altitud. Y entonces los tenemos que conocer muy bien porque son los términos que vamos a aplicar conceptualmente nosotros y en nuestra vinculación con el control de tránsito aéreo, cuando se nos asigna una distancia vertical entre una referencia y el punto en donde vamos a estar nosotros en el espacio. Una gran referencia es el nivel del medio del mar o mean sea level, en donde el altímetro, si se regula a la presión referida al nivel del mar en un determinado lugar, en un determinado momento, ese reglaje altimétrico se denomina QNH, y cualquier distancia vertical entre el nivel medio del mar y un punto en la superficie terrestre, como una llanura, el aeropuerto de La Plata, el aeródromo de Ensenada, una montaña, cualquier punto que forme parte de la superficie, su distancia vertical entre un determinado punto en esa superficie y el nivel medio del mar se llama elevación. ¿Qué elevación tiene este cerro? ¿Qué elevación tiene este volcán? ¿Qué elevación tiene la pista, el umbral 0,2 de la cabecera de La Plata? Es la elevación que tiene ese punto de la superficie terrestre con respecto al nivel medio del mar. Altura se denomina la distancia vertical que hay entre un punto en la superficie y un punto en algo adherido a la superficie o un punto en el espacio. Por ejemplo, la altura de un avión, si se regula el QNH, el altímetro en vez de con QNH, con QFE, un aeroplano que tenga la ventanilla Colsman regulada con QFE va a medir su distancia vertical sobre el terreno en altura. Va a ser la distancia vertical que hay, por ejemplo, entre la superficie terrestre y esa aeronave o ese punto en el espacio. Y también se denomina altura, perdón, a la distancia vertical que hay entre el punto superior de una antena, de una torre de control, de un edificio, con la base del mismo. Eso se designa altura en inglés height. Esto es elevación en inglés elevation. Cuando hablamos de un punto en el espacio, que puede ser una aeronave, y su distancia vertical con una superficie de presión, con una línea isobárica de 1013 hectopascales estándar, o sea, 2992 o 1013 milibares, esa distancia vertical cuando este aeroplano en su altímetro no tiene QFE, no tiene QNH seleccionado, tiene lo que se llama QNE, que es estándar, 1013, la distancia vertical se llama niveles de vuelo. Este aeroplano ya no tiene una altura, ni una altitud, ni mucho menos una elevación. Es nivel de vuelo porque está referido a la superficie de presión 1013, que como vimos, recordemos, cuando cada vez que yo tengo el altímetro seleccionado en 1013, lo que estoy midiendo es pressure altitude, altitud de presión, que en la separación entre aeronaves se llama nivel de vuelo. Y por último, la altitud. El concepto de altitud es aquel que nos representa la distancia vertical entre un avión y el nivel del medio del mar cuando el reglaje altimétrico en el altímetro de este aeroplano
tiene QNH, o sea, la presión atmosférica de este lugar en este momento reducida a nivel medio del mar. Eso es altitud. La altitud es distinta, por lo tanto, a el nivel de vuelo, a la altura. Y dentro de las altitudes, con otros propósitos, no de separación vertical, que es lo más importante operativamente, ya vamos a ver, y si no se los anticipo, que una es la altitud indicada, que es la que el piloto mira en un determinado momento en el altímetro, esa es obviamente la altitud indicada. Otra es la verdadera, altitud verdadera, es la que mide con el altímetro seleccionado en QNH, y la altitud absoluta es sinónimo de height, de altura. Es la altitud que hay entre un punto en el espacio y la presión atmosférica en la superficie terrestre. Esto no se usa en gran parte del mundo, excepto en Rusia, que se opera con, no se opera ni con niveles de vuelo cerca de la superficie ni con altitudes, sino con QFE en términos de altura o altitud absoluta. Y para algunas operaciones militares, sí, generalmente en cualquier lado del mundo, la mayoría de las operaciones se realizan con el altímetro ajustado a QFE. Lo que pasa cuando la diferencia que hay cuando un altímetro se ajusta a QFE, obviamente por esta razón que hemos descrito, es que cuando yo tengo ajustado QFE y el aeroplano esté en el piso, el altímetro me va a indicar cero. En cambio, cuando yo tengo selectado en el altímetro un QNH, cuando el aeroplano esté en el piso, me va a indicar siempre, si funciona todo correctamente, la elevación del aeropuerto. Como dijimos, respecto a la estructura de la atmósfera y dentro de eso el concepto de atmósfera estándar, la mayor parte de las operaciones de aeronaves deportivas certificadas bajo norma FAR 23 con un peso máximo de despegue inferior a 5.700 kilos se va a realizar dentro de la capa denominada troposfera, capa dentro de la cual ocurren también la gran mayoría de los fenómenos meteorológicos y atmosféricos. Respecto a la humedad o al agua, el agua tiene en nuestro planeta lo que se llama un ciclo hidrológico que implica que la atmósfera, obviamente la atmósfera real, contiene desde solo trazas muy breves de vapor de agua hasta un máximo de 4% de vapor de agua en la componente total de la composición de la atmósfera en un determinado momento. El 50% del vapor de agua contenido en la atmósfera se ubica en los primeros 6.500 pies de altura. Solo una fracción mínima de vapor se halla eventualmente a la altura de la tropopausa. Y el ciclo hidrológico, nada más que para que lo tengan en cuenta, en nuestro planeta, incluye los procesos relacionados con el agua de absorción, evaporación, transpiración, sublimación, deposición, condensación, transportación, precipitación, vertientes, infiltración y saturación de humedad. Y vean qué complejo y amplio son todos los procesos relacionados con el agua y la humedad. Lo que a nosotros más nos importa son dos conceptos relacionados con el agua. El concepto de humedad absoluta y humedad relativa, por un lado, y por el otro, el concepto de temperatura de punto de rocío que vamos a ver más adelante. La humedad absoluta es la cantidad total, la cantidad de vapor de agua contenida en un determinado volumen de aire. En cambio, lo que se llama humedad relativa, que es lo que nos informan los noticieros, humedad 56%, humedad 78% en un determinado día y hora, en una determinada localidad, es la relación de la cantidad de vapor de agua contenida en una determinada parcela de aire, pero con respecto a la cantidad que podría contener
a determinada temperatura y presión atmosférica para saturarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si una molécula de aire tiene el 100% de humedad es porque está saturada. En su volumen ya no cabe más humedad, por lo tanto se satura y generalmente es la condición en donde la humedad se hace visible y esa parcela de aire forma parte de, toma forma, perdón, de agua, de vapor, etcétera. En una parcela de aire que tenga el 18% de humedad es porque todavía tiene mucho más volumen que puede absorber mucha más cantidad de agua. Puede absorber el 82% más de humedad en su volumen antes de saturarse. Y así respectivamente con cualquier otro índice. Por lo tanto, una molécula de que tenga este volumen en amarillo, mientras tenga la cantidad absoluta de vapor de agua de este volumen, va a tener el 18% de humedad, por ejemplo, a 20 grados centígrados. Ahora, si la misma yo la enfrío a 10 grados centígrados, esa molécula ya no tiene el mismo volumen, se contrae porque la temperatura, a la alta temperatura se dilata, el aire adquiere más volumen y se contrae el volumen, pero la humedad absoluta sigue siendo exactamente la misma. Si yo bajo la temperatura, el volumen de la parcela de aire disminuye, por lo tanto, mi humedad relativa ha aumentado del 18 al 43%. Y si la temperatura la bajo a la mitad ahora a 5 grados, el volumen total de esa parcela de aire alcanza exactamente el volumen máximo que puede contener la misma cantidad de humedad absoluta. Por lo tanto, la humedad relativa en este caso termina siendo del 100%. Ese es el gran concepto que hay que comprender con respecto al concepto de humedad relativa. En aviación se denomina en punto de rocío a la temperatura a la cual una parcela de aire debiera enfriarse, lo que acabamos de hacer. La enfriamos de 20 grados, primero a 10 y después a 5 la misma parcela. Es la temperatura a la cual una parcela de aire debiera enfriarse a una presión y cantidad de vapor de agua constantes para que el vapor de agua, ese gas que contiene, en dicha parcela se condense transformándose a estado líquido. En el caso de la imagen anterior, nuestra temperatura de punto rocío sería 5 grados. La parcela tenía 20 y tenía el 18% de humedad relativa. Tenía 10 grados y pasó a 43. Con 5 se condensó, se saturó. Por lo tanto, 5 es la temperatura en el ejemplo anterior del punto de rocío. ¿Por qué? Porque es la temperatura a la cual una parcela de aire debiera enfriarse si se mantiene constante la presión y la cantidad absoluta de humedad para que el vapor de agua se condense y se forme en líquido. De vuelta, para una humedad relativa de 50%, con 22 grados, si no modifico nada más, voy a tener el 50%. Para una determinada parcela de agua, voy a tener un determinado porcentaje. Si bajo la temperatura a 15, se va a aumentar a 75%. Y a 11 grados centígrados se saturó, 100% de humedad relativa, el aire este se saturó. ¿Por qué? Porque acá nos mostraba la humedad absoluta, que nunca cambió, la humedad, la cantidad total de vapor de agua, absoluta nunca cambió, pero sí lo que va cambiando a medida que voy reduciendo la temperatura es la máxima cantidad posible que puede absorber una molécula
dependiendo de su temperatura. Ese es el concepto de punto de rocío. Se mide meteorológicamente, lo mide un observador en un aparato, en un dispositivo que se llama ciclómetro, que tiene dos termómetros idénticos, pero uno de ellos tiene el bulbo, la base totalmente siempre humedecida, o sea que siempre en uno de los termómetros el aire de su base está saturado, tiene humedad constantemente. Por lo tanto, cuando la temperatura del termómetro normal se iguala con la temperatura del punto de rocío, el aire está saturado porque el aire natural que rodea al dispositivo tiene la misma cantidad de humedad que el bulbo que está humedecido artificialmente. Es muy importante en meteorología, sobre todo cuando hablemos de estabilidad e inestabilidad del aire, comprender la diferencia que hay entre el aire saturado de humedad y el aire no saturado. Cuando una parcela de aire tiene una temperatura determinada y un punto de rocío que está alejado de la temperatura, 18 grados de temperatura y 3 de punto de rocío, 15 grados de temperatura y 2,5 de punto de rocío. Por otro lado, tenemos la temperatura, el spread que hay, la diferencia que hay entre la temperatura y el punto de rocío. Cuando digo que están separadas entre ellas, acá entre 18 y 3 hay 15 grados de diferencia. Acá entre 3,5 hay 2,5. Pero siempre que la temperatura del aire sea superior, que tenga un spread positivo respecto a la temperatura del punto de rocío, el aire no va a estar saturado. Cuando yo tengo una parcela de aire de 3 grados y la temperatura de rocío tiene 3 grados, el aire se saturó, que es este caso. En este caso, tengo temperatura de 18 grados y temperatura de punto de rocío de 13. Hay un spread, una diferencia de 5 grados. Eso implica un 73% ya bastante alto de humedad relativa, pero no está saturada la molécula de aire. Con 15 de temperatura y 12,5 de temperatura de punto de rocío, tengo un spread positivo de 2,5. Ya tengo el 85% de humedad relativa, altísimo, está por llegar al 100, pero está sin saturar. Ahora, a partir que tengo 12,12, 10,10, 8,8, 6,6, es porque estas moléculas alcanzaron a descender a una temperatura tal que igualó a la temperatura del punto de rocío y por lo tanto no es capaz de admitir más aire, llegó al 100% de humedad relativa, el spread es cero, se iguala y el aire se saturó. Esa es la mejor manera de ejemplificar y explicar el fenómeno de saturación del aire o cómo distinguir inmediatamente una parcela, un sector de aire, un volumen de aire que no está saturado. El agua es la única sustancia sobre la superficie de la Tierra que existe naturalmente en todos sus estados o fases posibles, líquido, sólido y gaseoso. Esta propiedad la convierte en un mecanismo ideal para transportar energía calórica, lo que tiene muy importantes implicancias en el clima y la meteorología de la Tierra. Y esto da lugar a lo que se llama los cambios de estados o los cambios de fase del agua, que por ser todos estos tiene una gran variedad de procesos y procesos exactamente inversos al anterior. Por ejemplo, el, el proceso de líquido a vapor se llama evaporación, el proceso de sólido a líquido se llama eh, licuación o derretimiento, el proceso de sólido directamente a vapor se llama sublimación, el proceso de vapor que se condensa se llama condensación y el proceso de líquido a sólido, solidificación.
Y el proceso de inverso a la sublimación se llama sublimación inversa o deposición. En estos procesos, como ven, hay algunos que están señalados en distinto color que el inverso, es porque ¿qué papel juega el transporte de calor en ese proceso? En los que tienen color rojo representan absorción de calor latente desde el ambiente. Y los que tienen color celeste implican liberación. Liberación. En estos tres procesos, el agua, en el estado que está, libera calor latente hacia el medio ambiente. Se llama calor latente a la cantidad de energía calórica, ya sea, como dijimos, absorbida o liberada, depende de qué proceso, por una sustancia durante sus eventuales cambios de estado o fase de transición. En la medida que hay cambios de temperatura, en este caso incremento de temperatura, y disponibilidad, suministro de calor, por ejemplo, desde sólido a gas, el eh, aire va absorbiendo calor latente, primero por fusión y luego por vaporización. Eso es lo que van a conocer o escuchar o leer en meteorología como calor latente. Este concepto tiene importancia porque la cantidad de energía asociada con el intercambio este de calor latente de ninguna manera debe ser subestimada. Para que tengamos una idea de la magnitud que tiene este proceso, un huracán promedio, cuando el vapor de agua se condensa formando nubes y precipitaciones, libera durante un periodo de un día, en 24 horas, una energía equivalente a 40 veces el consumo diario mundial de energía. Un solo huracán por liberar calor latente al espacio. Por lo tanto, esto también da lugar a un concepto que se llama balance energético, que es el que existe entre la energía solar que ingresa por radiación solar a nuestra atmósfera y a nuestro planeta y la radiación terrestre emitida de regreso al espacio por la Tierra, que ya lo vimos conceptualmente en su momento y no nos vamos a detener en esto porque les dejo el material y lo ampliamos cuando lo consideren oportuno, pero es el balance energético, representa el balance energético entre estos dos conceptos, la energía solar que irradia el sol mientras calienta la Tierra en las horas diurnas y la que irradia de vuelta al espacio la Tierra después de calentarse una vez que llegó el oscurecimiento. Este calentamiento que hay en la Tierra es lo que causa el efecto invernadero, que es la causa de la nubosidad o la turbidez del aire por las cuales la radiación terrestre queda atrapada y regresa de vuelta a la superficie en vez de seguir siendo emitida al espacio, incrementando la temperatura del planeta, el famoso calentamiento global del que todos hablamos. Conceptualmente, implica que si yo no tengo contaminación ni nubosidad en el espacio, toda la radiación va a ser reflejada, toda la radiación terrestre recibida durante el día va a ser reflejada por la Tierra hacia el espacio. Apenas yo tenga turbidez, contaminación en las capas inferiores de la atmósfera o nubosidad, en esas nubes se refleja de vuelta hacia la Tierra esa radiación y queda atrapada en la superficie terrestre. Por lo tanto, cuanto mayor sea de densidad y de superficie esa capa, más radiación solar
recibida y vuelta emitida por la Tierra durante la noche va a quedar atrapada en la Tierra, entonces esta temperatura que debería ser de 4 grados termina siendo de 7 porque en la capa, en las capas inferiores de la atmósfera se forma como un invernadero. Los efectos de esta radiación solar y de la emisión de la radiación terrestre por la noche causan las temperaturas, entre otras cosas, las temperaturas mínimas y máximas del día. Las temperaturas mínimas se alcanzan muy poco después de la salida del sol, aproximadamente 15 minutos después de la salida del sol, se alcanza la temperatura mínima. Si acá se produce la salida del sol, 15 minutos después, aproximadamente, depende el punto del planeta, etcétera. Y la temperatura máxima se alcanza, perdón, además, respecto a las horas de recepción de radiación solar, la temperatura mínima se alcanza cuando la radiación solar recibida, que es la línea naranja, es muy poca. Por el contrario, las temperaturas máximas se alcanzan cuando esa radiación solar eh, se junta con la terrestre. Por lo tanto, la temperatura máxima se alcanza en este momento del día, que es cuando la radiación solar empieza a descender y se cruza con la línea de temperaturas que implica la irradiación de vuelta al espacio que produce la Tierra.